Amén. Podés tomar asiento, iglesia. Y hace un tiempo, haciendo mi devocional, precisamente el 10 de mayo, Dios me da una palabra y me da una promesa para mi vida. Pero cuando tenía que preparar el tema para dar, le decía: Señor, dame una palabra. Y realmente el Señor fue así, me dio solamente una palabra. Y esa palabra estaba ahí, estaba en mi devocional y les quiero compartir. Está en Zacarías 6, del 9 al 15. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio de Heldai a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientemente la voz de vuestro Dios. Amén. Dios me da esa palabra y esa promesa. Y en mi corazón, lo que yo le estaba pidiendo a Dios, lo que le estábamos pidiendo desde el año pasado, eran líderes. Necesitábamos líderes. Nosotros necesitamos, porque es mucha la mies y son pocos los obreros. Entonces tomo esta promesa para mi vida y ahí quedó, ¿sí? El 10 de mayo. Más adelante, cuando tenía que armar el tema, el Señor traía a mi mente esa palabra: renuevo, renuevo, renuevo. Una y otra vez Él me hablaba. Y empecé a leer un poco más y dice: el Mesías será aquel renuevo mencionado en diferentes partes de la Escritura. Por ejemplo, en Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Así es que aquí tenemos a alguien que es presentado como el renuevo del Señor y que será Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces el Señor me decía: el renuevo es Jesús en tu vida. El renuevo es el Señor en tu vida. A Jesucristo se lo llama también el renuevo de David, tal como podemos apreciar en el capítulo 11 de Isaías. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y luego en Zacarías 3:8 podemos encontrar que de él se habla como el siervo del Señor, el renuevo. También lo encontramos en los evangelios. En Mateo lo encontramos como la vara de David. En Marcos se lo menciona: él es el siervo de Jehová, el renuevo. Y en Lucas: él es el hombre o varón cuyo nombre es el renuevo.
Y en el versículo 14 también de Zacarías, se nos habla de una corona cuya función iba a ser la de servirle de memoria y referencia, como memoria en el templo del Señor. Estas coronas serían colocadas en las ventanas superiores para recordar a todos que Dios enviaría al Mesías, la esperanza última para Israel, y que Él sería, además de rey, el sacerdote de la nación. Y sigue en el versículo 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientemente la voz de Jehová, vuestro Dios. Este es un mensaje de aliento, es un mensaje motivador, porque le estaba motivando al pueblo, ¿sí?, que ellos iban a finalizar la reconstrucción de su templo, pero que iban a enviar ese renuevo para que les ayudara, ¿sí? Y es una preciosa promesa para mi vida, pero como yo decía anoche, cada promesa también demanda una obediencia, demanda un mandato, ¿sí? Dice que nosotros tenemos que ser obedientes y escuchar la voz de Dios. Entonces empecé a investigar un poco qué era el significado de esa palabra renuevo. En el diccionario, en la lengua española, dice vástago, brote que echa el árbol o la planta después de podados o cortados. Acción y efecto de renovar. Y ya me gustó la palabra. Dije, Señor, yo tomo esto para mi vida. Entendí que el Señor muchas veces nos habla con metáforas. Y recordé así un tema que Él ministró mi vida grandemente. Y esto es lo que les quiero compartir. Somos creados, somos como árboles o plantas. Y que somos creados para producir frutos. Amén. Iglesia, ¿crees esto? Toma para tu vida, porque todos fuimos creados para producir frutos. Somos, de alguna manera, esta palabra renuevo que me retumbaba en la mente, me estaba dando la clave. Además de esta preciosa promesa, el Señor me mostraba que Él quiere el renuevo para cada uno de nosotros. Necesitamos tener esos brotes y esos vástagos. Y ahí Dios me dice, el renuevo viene para tu vida, para tu red, para tu célula. Iglesia, yo te quiero animar que Dios quiere mandar ese renuevo para nuestras vidas. No sé qué es lo que le estás pidiendo en este tiempo, no sé qué es lo que le estás clamando al Señor, pero necesitamos crecer y necesitamos esas ramas, necesitamos esos brotes nuevos. Amén. Y en Mateo 13, del 37 al 38, dice así. Respondiendo Él, les dijo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Es decir, que Dios es el que siembra. Dios es el Señor de la cosecha, es el gran sembrador de la palabra. El campo es el mundo, allí donde Dios nos puso, allí donde vos estás cada día. Ese es el campo. Y Él quiere que se siembre la semilla de la verdad. Dios desea que todos los hombres conozcan la verdad, que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Y la buena semilla son los hijos del reino, son los que por su sinceridad, por su verdad, producen los frutos de Él. Amén, iglesia. Debemos también nosotros producir frutos del Espíritu. Si somos verdaderamente hijos del reino, hijos de Dios. Y podemos ver entonces que en la mano de Dios somos esa buena semilla. Y el mundo es su campo. Y Él desea que pongamos nuestras vidas en sus manos y que le permitamos plantarnos en el mundo. Él
determinó qué tipo de semilla vas a hacer y dónde debe plantarte. Él ya lo determinó. En Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semillas, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que una semilla de maíz siempre va a producir maíz, que un grano de trigo va a producir trigo y que un grano de arroz va a producir arroz. El grano de arroz no puede producir trigo, ni el grano de trigo producir arroz. ¿Sí? Y así mismo sucede en nuestras vidas. En la mente de Dios, Él planificó nuestras vidas antes de que el mundo fuese creado. Leemos en Jeremías 1:5. Dice, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profetas de las naciones. Y realmente es un versículo muy fuerte porque dice que Él ya nos había planificado, ¿sí? Él ya nos había conocido y ya estábamos en la mente de Dios con el propósito que Él tenía para cada uno de nosotros. Y ahora Él quiere plantarnos a cada uno de nosotros para que podamos florecer y llevar fruto a su debido tiempo. Entonces, si nosotros observamos cómo es que una semilla se produce, también lo podemos entender en el área espiritual. ¿Por qué? Porque una semilla se planta en la tierra, ¿sí? Atraviesa primeramente un proceso de muerte. Esa semilla tiene que morir. Esa semilla es sembrada, pero después tiene que morir. Luego, una raíz comenzará a brotar y a abrirse paso a través de la tierra, mientras que la lluvia y el sol le van dando vida. ¿Alguna vez esa semilla piensa y dice, ¿podré abrirme paso a través de la tierra que está encima de mí? Tan dura, y me siento tan impotente. Este proceso donde la semilla debe morir no es fácil. Es el tiempo en que Dios trata con nuestro carácter. Es un tiempo de santidad. Es un tiempo de morir al yo, morir a la carne. Y muchas veces es doloroso. Muchas veces somos como esa semilla que lo único que ve es la tierra acumulada encima. Hay personas que a veces se sienten maltratadas y olvidadas al ver que toda la tierra los cubre, y quizás llegan a pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Pero vemos también en Juan 12:24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, si somos como esa semilla, que debemos pasar por ese proceso, debemos ser sembrados y debemos morir a todas aquellas cosas que a lo mejor no nos dejan crecer espiritualmente. Eso es lo que nos dice el Señor. Así como esa semilla muere para dar fruto, nosotros también debemos morir para dar mucho fruto. Si solo permanecieran allí donde Dios les plantó y decidieran ser fieles durante las temporadas difíciles, brotarán a su debido tiempo. Amén, iglesia. Si estás pasando por un tiempo difícil, si estás pasando por unas temporadas donde necesitas morir a muchas cosas, yo te animo a que le creas a Dios, porque ese es un proceso. Es doloroso, es difícil, pero necesitas pasar por ese tiempo. Necesitas morir a muchas cosas para poder dar fruto a su debido tiempo. Amén, iglesia.
Una semilla está destinada a brotar si es que se plantó en buena tierra. Decirle al que está al lado, estás destinado a brotar, porque estás plantado en buena tierra. Amén. Estás destinado a brotar. No te queda otra. Estás destinado a brotar. Si reconoces que estás en la voluntad de Dios, que te encontrás en el lugar donde debes estar, entonces llegará el momento en que brotarás. Porque es el destino de Dios quien está obrando en ti. Amén. ¿Estás en el lugar donde tenés que estar? Entonces vas a brotar, hermano. Amén. Es así. En Salmos 1:3 dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¡Wow! ¡Qué promesa que el Señor nos da! Pero también hay una clave. Nos tenemos que mantener firmes, ¿sí? Dios quiere que sus hijos crezcan y se conviertan en árboles plantados junto a corrientes de agua. Es así. Pero no sé si notaste algo muy peculiar. Un árbol nunca se cambia de lugar. A ver, las chicas que fueron a Santa Inés, ¿encontraron los pinos por otro lado, en otro terreno, los limoneros allá donde estaban los pinos, o los pinos donde estaban los limoneros? No. Cada vez que vamos al campo, los pinos están donde estaban los pinos, el limón sigue en su lugar, la planta de pomelo no se movieron en ningún momento. Y desde que voy al campo en las noches nunca vi que un árbol arranque sus raíces y se vaya a otro lugar. La verdad que jamás en mi vida he visto a un árbol moverse, ¿sí? Bueno, les digo esto porque es así. Lamentablemente son muchos los cristianos que han experimentado esto y que a causa de la rebelión y del pecado que hay en sus vidas, se trasplantan de un lugar a otro. Constantemente brincan de una iglesia a otra. Rehúsan someterse a la autoridad o se sienten que poseen ciertos dones espirituales y dicen: no me reconocen, yo doy para más, no me dejan crecer, y arrancan esas raíces y se van a otro lugar. Y es este tipo de actitud es un impedimento para que una persona cumpla el llamado divino que recibió de parte de Dios. Debemos juzgarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a morir a nuestros propios sueños personales y permitir que se cumpla la voluntad de Dios. Pero yo, como anoche decía, no es que Dios no quiere sueños ni proyectos para nuestras vidas, pero si nosotros ponemos nuestros sueños y nuestros proyectos en manos de Dios, Él va a encaminar. Pero si yo en este tiempo decido hacer la voluntad de Dios, seguir el sueño de Dios, seguir los proyectos de Dios, voy a tener muchos frutos, ¿sí? Y a veces el pensar que hay personas que tal vez se enojaron porque por una actitud, ¿sí? Por una actitud de no me saludaron o no me dejan crecer, cambiarse, irse a otro lugar, duele el corazón porque es pisotear lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Es decir, Jesús, lo que vos hiciste es importante, pero me duele más que tal o cual persona no me saludó o tuvimos unas diferencias. Eso pesa más que lo que vos hiciste en la cruz. Es pisotear lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Es decir, no es tan importante. Lo que a mí me pasa es doloroso. Pero lo que pasa es que nosotros no morimos al yo. No morimos al orgullo. No le pedimos a Dios que traiga humildad a nuestras vidas. De decir, tuve una diferencia con una persona, pero yo sigo a Jesús. Yo sigo mi mente, me enfoco en Dios. Amén, iglesia.
Por eso yo te quiero decir una cosa. No te olvides que tenés un llamado de parte de Dios. Fuiste llamado por Dios. En 2 de Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Jesucristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Te pregunto, ¿has entendido tu llamado? ¿Has entendido el llamado que tenés en esta tierra? ¿Alguna vez le preguntaste a Dios cuál es tu propósito en esta tierra? Dios nos ha salvado y nos ha llamado. Esto significa que si naciste de nuevo, fuiste llamado. No podrás pararte un día frente a Jesús y decirle: nadie me llamó. Porque Él te salvó y te llamó de acuerdo con su gracia y con su propósito. Mucho tiempo antes de conocerle al Señor, yo tenía muchas preguntas. Le decía: Señor, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué nací en esta provincia? ¿Por qué no nací en otra parte del mundo? ¿Por qué no fui tal persona o tal cosa? No sé si le pasó en algún momento, pero uno le pregunta a Dios muchas cosas, ¿sí? Recién cuando le recibí a Jesús en mi corazón, entendí que tenía un propósito en esta tierra. Nuestra memoria humana no recuerda cómo fuimos formados en el vientre ni cuándo recibimos el llamado, pero nuestra memoria espiritual sí lo recuerda. Todos tenemos ese mensaje, solamente que a veces no lo buscamos y a veces no le preguntamos a Dios realmente qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Por eso dice que hay una alarmante estadística que dice que desde cada 100 personas, solamente 5 conocen su visión y tienen esa visión clara para sus vidas. Es decir, que los 95 restantes andan caminando, yendo para donde les lleva el viento, por lo que nunca encuentran su realización personal. Yo quiero decirte que antes de conocerle al Señor, nada me satisfacía. Podía hacer muchas cosas, podía estar bien económicamente, podía estar mal económicamente. Entonces, nada, hasta que le encontré a Jesús en mi vida. Solamente Él me dio un motivo, un propósito y una visión. Así que te animo, si estás en ese proceso de no tener contentamiento por nada, nada te satisface, empezá a buscar en tu corazón cuál es el propósito de Dios en tu vida. Dios quiere mostrarte su propósito. Quiere que veas dentro de ti, descubras la razón de tu nacimiento. Es raro que muchas veces cuando una persona muere, todos nos preguntamos por qué murió, por qué Dios le llevó tan pronto, por qué si era joven, dejó a sus hijos, dejó a su familia. Pero qué tremendo que nunca nos preguntamos por qué nació ese hombre, por qué nació esa mujer, por qué nací yo. Muchas veces les pasó eso, no nos preguntamos por qué nacimos, ¿sí? En Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús es nuestro gran ejemplo. Muchos le temen y le huyen a todo lo que sea difícil y dicen: si es la voluntad de Dios, entonces va a ser fácil. Y bueno, yo te tengo que decir que bienvenido a la realidad, no va a ser fácil. Vas a tener que pasar por muchas situaciones, por muchas dificultades. Pero como Jesús lo hizo, a veces es necesario un profundo clamor y lágrimas para permanecer en el lugar donde Dios te plantó.
Si por ahí estás diciendo en este tiempo, tengo un llamado, pero todo es oposición, no es de Dios esto, yo te animo a que vos permanezcas en ese lugar, que vos te afirmes en ese lugar, porque seguramente estás pasando por ese proceso. Amén. Y otro punto importante, que hoy lo nombraba Hugo, el crecimiento lo da Dios. En 1 Corintios 3:6 y 3:7 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Si tal vez Satanás te estaba mintiendo en este tiempo y te estaba diciendo, no estás en la red donde tenías que estar, no estás en la célula donde vos tenés que estar, porque tenés que ir con tal líder, con tal pastor, porque allí vos vas a crecer, es mentira. Porque el que da el crecimiento es Dios. Dios usa tu vida, usa mi vida, usa la vida de todos los que quieren ser usados por Dios. Pero el crecimiento lo da Dios. Amén, iglesia. Así que en este tiempo busca de Dios y Él te va a dar el crecimiento que vos estás necesitando. Podés ir al lugar más ungido. Pero si en tu corazón no estás dejando que Dios te dé el crecimiento, no lo vas a obtener. El secreto está allí con Dios. La prioridad para que crezca está en tu relación con Dios. Allí vas a tener ese crecimiento. Quiero decirte que los que buscan a Dios irán en pos de una visión. Tendrás muchas oportunidades para renunciar al puesto que ahora ocupas. Pasarás por pruebas y dificultades. Pero solo en la intimidad con Dios, orando y clamando, encontrarás la fortaleza para que permanezcas en pie allí en el lugar donde estás. No sé en qué lugar, en qué ministerio estás sirviendo. No sé en dónde estás trabajando para Dios. Pero Dios te dice en esta tarde que allí en la presencia del Señor vas a obtener el descanso. Allí vas a obtener el descanso. Permanece firme en el lugar donde estás sirviéndole a Dios. Amén. Para continuar la obra y para resistir a Satanás. En nuestro tiempo a solas con Dios, Él nos da esa paz. Debemos desarrollar un corazón que constantemente busque a Dios. Y el primer llamado que todos recibimos al conocerle al Señor es adorarlo y honrarlo. Entonces, nuestro primer llamado es intimidad con Dios. Otro punto, permanece en donde Dios te colocó. La voluntad de Dios es que permanezcas plantado allí donde Él te tiene hasta que diga que puedes mudarte. Considera a Dios como tu única y completa fuente. Cada uno de nosotros enfrentaremos situaciones en las que tendremos que decidir si confiar en Dios o en el hombre. Te va a tocar esa decisión. Decir, ¿confío en Dios o confío en el hombre? Muchas veces decimos, trabajando en los caminos de Dios tenemos ofertas tentadoras, ¿sí? Y muchas veces tenés que decidir entre servirle a Dios o seguir esas ofertas tentadoras. Pero allí es donde Dios va a probar tu fe. ¿Vas a creer en Dios o vas a seguir al hombre? ¿Sí? Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová, porque será el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Iglesia, esta es otra promesa que Dios nos da, de que si nosotros confiamos en Él, vamos a obtener su bendición. Un versículo antes dice, maldito el hombre que confía
en el hombre, ¿sí? Y yo contaba anoche, por ahí a nosotros nos toca que mi esposo trabaja en gendarmería y por ahí muchas veces les toca ir de viajes. Esos viajes por ahí económicamente es bueno, ¿sí? Es un buen dinero extra, pero en realidad a nosotros nos sucede todo lo contrario. Cada vez que a él le tienen que mandar a un lugar, oramos y pedimos a Dios para que él no vaya. Y que dentro de sus compañeros tenga un compañero voluntario que diga, bueno, yo me voy en tu lugar. Y en el mundo muchos no entienden esa situación y dicen, ¿cómo? O sea, te estás perdiendo ganar plata extra. Y nuestra confianza está en Dios, ¿sí? Sabemos que Dios va a suplir y desde que estamos en los caminos de Dios, jamás Dios nos hizo faltar nada. Así que yo te animo, iglesia, si hay un tiempo en que Dios te dice, cerrá este día tu negocio, cerrá ese día para Dios. Si el Señor te dice, dame este tiempo, este día para mí, dale ese tiempo a Dios. Porque como hoy oramos, que Dios no es deudor de nadie ni de nada. Y Él te va a dar mucho más. Si Él te pide, es porque te quiere bendecir. Amén. No sé qué será lo que Dios te está pidiendo en este tiempo, pero si te pide, dale. Y por último, confía y obedece. Debes tener confianza en la gracia de Dios sobre tu vida y siempre obedecer las instrucciones originales de Dios. Ir en pos de tus sueños te llevará hacia una calle sin salida, en la que por general es una pérdida de tiempo y dinero. Debes hacer una parada y examinar. Yo te animo ahí donde vos estás, que vos puedas hacer una parada y puedas decir en qué lugar estoy. Si vos ya recibiste instrucciones de Dios, si ya entendiste cuál es tu llamado, si ya entendiste cuál es tu propósito y te desviaste de eso, el Señor te dice, volvé a las instrucciones originales, volvé a lo que yo te pedí, volvé a lo que yo en ese día que tuviste ese encuentro conmigo, yo te pedí algo, yo te dije algo, volvé a las instrucciones originales. Si el Señor te dice que te unas a una célula, que te unas a una iglesia y que allí te comprometas a servir, entonces debes hacer exactamente lo que Dios te está pidiendo. Decide ser la mayor bendición que tu célula o que tu iglesia jamás haya visto en un creyente. Dispone en tu corazón, quiero bendecir mi célula, quiero bendecir mi iglesia de la mejor manera, en excelencia. Desde allí Dios te va a dirigir un paso a la vez. No le perderás de vista. No perderemos de vista al Señor si aprendemos a andar en el Espíritu y permanecemos en lo que originalmente Dios nos dijo que hicieran. El Señor te llama en esta tarde y el Señor te dice, tenés que salir de la comodidad. Si estabas cómodo, levántate del lugar donde estaba, porque no vas a poder cumplir el propósito de Dios si estás cómodo. Si pensás alcanzar a esta generación con el mensaje del Evangelio, necesitas cambio. Necesito cambio y necesitamos cambio. Amén, iglesia. Si estabas cómodo, si estabas cómoda en el lugar, es un indicio, es un semáforo en amarillo que te está diciendo, hacé algo. Amén, hacé algo. Cierra tus ojos ahí donde estás y yo quiero orar por vos. Y yo sé que la pastora hizo un llamado, ¿sí?, para que vos puedas entregarle tu vida a Jesús. Pero yo te quiero dar también otra oportunidad. Si estás en este lugar por primera vez, si estás viniendo a esta casa por primera vez y entendiste que necesitas un renuevo en tu vida, necesitas a ese renuevo que es Jesucristo de Nazaret en tu vida. Si estabas yendo de un lado al otro, para donde te llevaba el viento, y estabas necesitando a Jesús, yo te animo que en esta noche, ahí donde vos estás, puedas entregarle tu vida a Jesús. Yo te voy a guiar en esta oración, yo te voy a
a guiar, pero vos tenés que repetirlo con voz audible. Allí donde vos estás en tu intimidad con Él, decile así, decile: Señor Jesús, yo vengo ante ti en esta tarde a entregarte mi vida. Señor Jesús, yo te digo que yo solo no puedo, que te necesito. Ven a vivir a mi corazón, toma mi vida y hazla de nuevo. Renueva mi vida y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo te pregunto, allí donde vos estás, hiciste esta oración por primera vez, yo te animo a que puedas levantar tus manos ahí donde estás, en el lugar donde estás. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Hay alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice. Y yo les quiero pedir un paso más de fe, que puedan pasar al frente. Pasen al frente, queremos orar por ustedes. Los que están arriba, pasen, los vamos a esperar. Los vamos a esperar, pasen. Que los que le invitaron los acompañen, ¿sí? Si no se animan, queremos simplemente bendecir sus vidas. Todos los que levantaron las manos allí, pasen por favor. Yo os animo. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí. Iglesia, te invito a que te pongas de pie ahí en el lugar donde estás, que puedas adorarle al Señor y pedirle que en este tiempo traiga el renuevo hacia tu vida. Él traerá el renuevo de mi corazón. Necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y una
una promesa más para tu vida. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. En el nombre de Jesús yo declaro tiempo de renuevo para tu vida en lo espiritual, tiempo de renuevo para tu célula, tiempo de renuevo para tu red, tiempo de renuevo para el ministerio, allí donde vos estás trabajando. Yo declaro que ese renuevo viene sobre tu vida y yo declaro en el nombre de Jesús que esos brotes, que esos vástagos están allí, ahí están viniendo esos nuevos brotes, están viniendo esos nuevos vástagos, porque lo va a hacer en mi vida y lo va a hacer en tu vida, porque yo le creo a Dios y yo te animo que en este tiempo vos le creas, que le creas y que reciba. En el nombre de Jesús yo reprendo a todo espíritu de sequía sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo a la esterilidad en tu vida ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro un tiempo de renuevo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Abrazale al que tenés al lado y decirle: el renuevo viene sobre tu vida.